Hola Kenneth, Dios te bendiga Kenneth, saludarte, saluda a tu mamá por favor y a tu abuelita. Pues sí, justamente extrañamos Kenneth a todos, claro, a ustedes que les amo mucho, les amamos mucho, pero pues hay que esperar a que la autoridad nos dé la oportunidad, ¿verdad? Bueno, vamos a... Cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Y cuando los santos marchen ya. Hermana Sarita, Dios le bendiga. Saludos al hermano Rolando. Hoy me acordé de usted porque vi unas fotos de Zaragoza. Creo que hace una semana estuvo lloviendo por allá y agarró mucha agua ahí, las acequias. Así que un día nos hará ir por allá. Carlos, te bendiga Carlos. Qué milagro Carlos. Entonces, bueno. El día de hoy vamos a ver, decir Apocalipsis, no. Hoy vamos a ver el Evangelio de Juan. Estoy traumado con Apocalipsis ya. Margarita Caballero, buenas noches. Bendiciones. Vamos a ver el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Pati, Dios te bendiga desde Saltillo. Claro que sí. Oramos por el Señor Jesús Guerrero. Un abrazo hasta Saltillo. Tierra hermosa, coahuilense. Yo soy coahuilense hasta los huesos, dice el eslogan, ¿verdad? Ya recientemente adoptado regio, porque norteño siempre he sido. Vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 8. Juan 8, del 12 al 20. No, Carlos, no seas striper. Escucha. Ahorita no pongo striper. Ahorita es música más cristiana. Muy bien. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Y acompáñeme a leer del versículo 12 al 20. Juan 8, 12 al 20. Abra su Biblia, Juan 8, 12 al 20. Vamos a leerlo a una sola voz, juntos, en voz alta. Juan capítulo 8, versículos 12 al 20, dice así. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Esas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Hermana Julia, Dios me la bendiga. Estamos contentos porque Erika salió negativo. Y sabemos que Caleb está en las manos de Dios y también Oscar está en las manos de Dios. No va a pasar nada con sus vidas. Plaga no tocará su morada. Bien. Estoy muy emocionado por el Evangelio de Juan. De veras que es uno de los libros de la Biblia que más me fascinan, que más me gustan. Este capítulo 8 está muy padre.
Pues todo, ¿verdad? Pero es que hay cosas que me agradan mucho de los pasajes, ¿no? Ahorita más adelante vamos a ver, bueno, hoy no, pero en la siguiente clase vamos a ver cuando Jesús tiene una discusión con los fariseos, ¿no? Y les dice, son hijos del diablo. En fin, tiene unas cosas muy tremendas el Evangelio de Juan. Pero es verdaderamente fascinante ver y analizar el texto y el mensaje de Jesús, ¿verdad? Bueno, aquí en este pasaje de Juan 8, del 12 al 20, una vez más Jesús habla y dice, yo soy la luz del mundo. Algo que ya habíamos oído en el Evangelio de Juan capítulo 5. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Este es otro de los textos donde dice, yo soy. Ahora, acuérdense los que han venido estudiando conmigo el Evangelio de Juan, que el yo soy es una declaración profética del Antiguo Testamento cuando Moisés le pregunta a Dios, oye, si me preguntan quién me envió, ¿qué les voy a decir? Y Dios le contesta a Moisés, tú les vas a decir, yo soy, me envió a vosotros, yo soy el que soy, yo soy. Entonces Jesús se refiere a sí mismo como o habla mucho de diciendo yo soy. Tenemos textos como yo soy el pan de vida en San Juan 6:53, no, 6:35 al revés. En 10:9 dice yo soy la puerta. En 10:11 dice yo soy el buen pastor. En 11:25 dice yo soy la resurrección y la vida. En 14:6 dice yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En Juan 15:5 dice yo soy la vida verdadera. En 1 de Juan 5:20 el apóstol Juan dice de Jesús que Él es la vida también. Entonces, es 1 Juan 5:20, sí. Entonces, en muchas partes del Evangelio Jesús habla diciendo yo soy. Y es una completa y totalmente premeditada declaración del yo soy del Antiguo Testamento. De ese yo soy que es el tetragrammatón que conocemos como Yahvé o Jehová. Estas palabras que Jesús dice, por ejemplo Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, son tan fuertes, son declaraciones tan fuertes, que si algún hombre, un mero hombre, cualquiera de nosotros, hablara de esa manera, todos se darían cuenta que está loco. Porque ¿cómo alguien puede decirle a la gente, yo soy la puerta, yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vid? Nadie puede decir eso, o sea que solamente Jesús lo podía decir. En repetidas veces Él demostró quién era, lo confirmó con milagros y señales, porque Él es la luz del mundo. Jamás hombre alguno ha hablado como Jesús. De hecho, todos los hombres y los filósofos antes de Cristo tenían muchas dudas existenciales. No sabían cómo iba a acabar su vida, o qué era la vida, o qué había después de la muerte. Pero Jesús habla con una seguridad, yo soy, y Él habla con una seguridad y firmeza, porque verdaderamente Él es Dios, ¿verdad? Entonces, de hecho, en San Juan 7:46, cuando lo oyen hablar, dicen los alguaciles, nadie ha hablado como este hombre, porque hablaba con mucho poder. Y podemos agregar además que jamás hombre alguno en toda la historia de la humanidad ha tenido la pureza moral o la profunda sabiduría y la influencia que Cristo ha tenido en la humanidad. Tan es así que el mundo cambió antes y después de Cristo. Ateos y creyentes reconocen que vivimos en la era cristiana porque Cristo vino a traer una bomba, vino a traer un cambio. Es el hombre perfecto, el más puro, que no ha habido nadie ni habrá otro como Él. Cristo es la luz del mundo porque Él es Dios. Por eso Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lea conmigo otra vez Juan 8:12, capítulo 8, versículo 12 del Evangelio de Juan, que dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Quiero detenerme aquí, porque es un texto muy importante de entender. Dice que Dios es luz, es decir, toda la fuente o
Más bien, la fuente de toda la luz física y espiritual es Dios. Dios habita, dice 1 Timoteo 6:16, en luz inaccesible. Por ejemplo, en Éxodo 24:17, cuando se habla de la apariencia de Jehová, se escribe en Éxodo y dice: la apariencia de la gloria de Jehová era como fuego abrasador en la cumbre del monte. Y los ojos de los hijos de Israel, y a los ojos de los hijos de Israel, o sea, la apariencia de Dios era como un fuego abrasador, algo muy fuerte. Nosotros como seres humanos no podemos mirar al sol. Si usted mira al sol por más de un minuto, va a afectar seriamente su vista. Si lo mira 5 minutos, se va a quedar ciego. Y Dios es más grande que el sol. Imagínense. Dice Santiago 1:17, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Cuando dice Padre de las luces se refiere a cuerpos celestes, o sea, a los astros, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Hola Almita, Dios te bendiga Almita, buenas tardes. Entonces, la luz de Dios, por eso dice Jesús, yo soy la luz. Jesús dijo bien claro, yo soy la luz del mundo, pero no nada más del mundo, del universo. Él tiene toda la luz y todo el poder. Y es una luz tan grande que es inaccesible. Y dice Santiago 1:17 que Él es el Padre de las luces. O sea, Él tiene poder sobre todas las luces. Si nos vamos a Génesis 1, del 1 al 3, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, dijo, sea la luz, y fue la luz. El cuarto día de la creación, Dios dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Génesis 1:14. Y hubo la separación de luz y día, o día y noche, perdón. Las características de la luz son belleza, resplandor y utilidad. Belleza porque podemos contemplar los diferentes colores, como el prisma de Nichols, donde podemos ver los colores de la luz. Resplandor porque nos ilumina, tumba, borra, disipa la oscuridad, las tinieblas. Y utilidad porque la luz nos da calor, nos da fuente de vida, nos da vitaminas incluso. Dice Eclesiastés 11:7, suave ciertamente es la luz. Y también dice el salmista que el alma anhela la llegada de la luz. Dice, mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Salmo 136. O sea que la luz es deseada por todos. Y dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Podemos recordar, por ejemplo, el naufragio de Pablo en Hechos 27, que del versículo 20 y 29 nos habla de ese naufragio. Dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, y habiendo perdido toda esperanza de salvarnos, y temiendo dar en escollos, o sea, en rocas, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaba que se hiciese de día. Ansiaban, es decir, la luz trae esperanza y trae paz. Una de las plagas abrumadoras que hubo en Egipto con Moisés y Faraón fue la plaga de las tinieblas. Y dice Éxodo 20, versículo 23, que ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. A ver, espérenme por favor, nada más porque creo que me equivoqué en la cita. Éxodo, no. En las plagas es Éxodo 10:23. Perdón, me equivoqué ahí nada más por 10 números, ¿verdad? 10 capítulos. Así que las plagas en Egipto estaba la plaga de las tinieblas y ninguno vio a su prójimo, ¿verdad? Dice en 3 días. Durante la peregrinación de Israel por el desierto rumbo a la tierra prometida, a Canaán, Jehová iba delante de ellos y de noche era una columna de fuego para alumbrarles. De esta manera Jesús guía en plena luz a los que le seguimos.
Quiero que esto quede bien claro, porque la palabra tinieblas se refiere a toda maldad, ignorancia, superstición y los problemas y aflicciones que son fruto de estas cosas. El profeta Isaías dijo en Isaías 62, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Al hablar del siervo de Jehová, Isaías 42:6 dice, te pondré por luz a las naciones. Y 49:6 dice, también te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Malaquías 4:2 dice, mas a vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá la salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y en los evangelios, cuando Jesús se transfiguró delante de Pedro, Jacobo y Juan, dice que resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, en Mateo 17:2. Es decir, la luz siempre está asociada con Dios, o más bien Dios está asociado con luz, es decir, donde está Dios, siempre hay luz. Donde está Dios, siempre hay luz, no hay tinieblas. Cuando el sol se creó, Dios permitió que el sol fuera la fuente de luz, fuerza y energía del mundo físico. Es decir, si no hubiera sol estuviéramos muertos. Dios permitió que el sol se creara para darnos fuerza, energía, obviamente luz a este mundo físico. Pero también así Cristo es la fuente de toda luz, fuerza, energía espiritual. Jesús es nuestro Salvador y mediador. Nuestro ejemplo a seguir, el perfecto maestro para alumbrar el camino, para que no andemos en tinieblas, es decir, en ignorancia y pecado. Por eso dice Juan 1:9, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es decir, desde el capítulo 1 del Evangelio de Juan se habla de que Él era la luz verdadera que alumbraba a todo hombre, pero ya se habla de la luz, incluso se habla de una lucha entre la luz y las tinieblas. Y también Hebreos 1:3 dice, el resplandor de la gloria de Dios. Es decir, que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Todo esto, hermano, nos habla de que Dios, Jesús, son luz. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Dios es luz, por lo tanto Cristo es luz. Pero, ¿cómo alumbra esa luz de Dios, de Cristo, nuestro camino? El Salmo 119, versículo 105, un salmo muy conocido, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, la palabra de Dios es la lámpara, la palabra de Dios es la lámpara que nos dice por dónde debemos caminar, por dónde debemos de ir, para no tropezar. Con esta luz no tomaremos el camino equivocado, evitaremos las desviaciones y obstáculos que pudiera haber en el camino. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los sencillos, dice el Salmo 119, versículo 130. Fíjese, la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los sencillos, Salmo 119, versículo 130. Y Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Una vez más, la palabra aquí es asociada con la luz, siempre está asociada con la luz, nunca con la oscuridad. Por esto es necesario entender que la palabra de Dios es la que nos guiará a toda verdad. Por eso, Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7 nos habla ahí acerca de una enseñanza muy importante. Poner la palabra sobre nuestro corazón, sobre tu corazón. Y dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, por eso
estas palabras que son luz, que no hay tinieblas en ellas, deben estar todos los días en nuestra mente y en nuestro corazón. Y como padres tenemos la responsabilidad de repetírselas hasta el cansancio a nuestros hijos. Es decir, todo el tiempo y en todo lugar debemos enseñar a los hijos las maravillosas obras de Dios. La palabra de este clave, este texto que acabo de leer, Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, es: las repetirás. Es decir, enseñar diligentemente, las enseñarás diligentemente. Y no nada más en una hora específica, sino que estarán en tu corazón, estando en tu casa, en el camino, al acostarte, cuando te levantes. Es decir, todo el día estarás repitiéndoles. Porque de otro modo, los niños no aprenden bien, se distraen, olvidan y fácilmente son llevados a caminos malos por las malas compañías, como dice el apóstol Pablo. Y el niño tiene un problema de atención a veces y eso hace que se le olviden las cosas. Por eso debemos estarlas repitiendo. Dice por ahí un autor de libros de aquí, regiomontano, que el gran enemigo de los niños el día de hoy es el internet o la televisión. Y los padres, con tal de no batallar con los hijos, les dan el celular, el iPad, la computadora o la televisión a criterio de ellos para que la vean todo el tiempo y no les estén causando una molestia. Y entonces esos niños están alimentándose de la televisión y el internet, pero las enseñanzas de la palabra de Dios son más importantes que el alimento físico, que la ropa, que la salud física y que la escuela. Pero ahora nosotros los padres de hoy no hemos entendido esto y entonces pensamos que darles a nuestros hijos un buen colegio y una buena ropa comprada en las mejores tiendas y darle regalos costosos como los videojuegos costosos o gastos médicos privados, creemos que eso es lo mejor y que con eso ya estamos cumpliendo como padres. Pero lo mejor es enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, porque dice que es luz. Ahí traer la luz para que no anden tinieblas. Los niños y jóvenes que no han sido enseñados en la palabra de Dios diligentemente están en tinieblas. Los que andan en tinieblas sufren una vida de miseria porque toman malas decisiones, cometen muchos errores y aún peor, pierden sus almas. Por ejemplo, los que no andan en luz tienen muchos problemas matrimoniales, se divorcian, se separan, pelean por los hijos. Su vida es una miseria continua de pleitos, celos, iras, contiendas, adulterios, fornicaciones, hechicerías, por no andar en la luz. Así que si queremos que nuestros hijos anden en luz, tenemos que enseñarles desde pequeños a andar en la luz. No podemos pensar que el hecho de llevarlos a la iglesia y que ahora ni siquiera los estamos llevando porque estamos solo todo por internet es suficiente. No, tenemos que enseñarles nosotros el camino de la luz para que resplandezca la luz de Cristo en sus corazones. Es nuestra responsabilidad. No es responsabilidad nada más de la iglesia, es responsabilidad de los padres enseñar a sus hijos a andar en luz. También la iglesia fiel refleja esta luz. Por eso en el Sermón del Monte Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Dice Mateo 5, 13, 16: en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Es decir, tenemos que andar como hijos de luz. ¿Qué nos dice eso? Que Dios se identifica totalmente con la luz y no con la oscuridad. Los 7 candeleros de oro eran las 7 iglesias de Asia. ¿Y un candelero qué es? Pues un instrumento para iluminación. Y primera de Pedro 2:9 que predicaba este domingo pasado, anteayer, yo les predicaba y les decía que Dios nos ha dicho en primera de Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Otra vez volvemos a lo mismo. Dios es luz y quiere que andemos en luz y que seamos luz. Por eso Juan capítulo 8, versículo 12, donde leímos al principio de este estudio, comienza Juan 8:12 diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es decir, Juan siempre nos compara con la luz a Dios y a nosotros. Hola Judy, Dios te bendiga, espero que ya estés mejor, Judy. Entonces, el Evangelio de Cristo y la vida fiel de los cristianos son los medios que Dios usa para esparcir la luz de su palabra. La obra de la iglesia o el propósito de la iglesia es alumbrar el camino de los hombres por medio de vidas ejemplares y la enseñanza de la palabra de Cristo. Es decir, tenemos la encomienda de enseñar. Por eso en 2 de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, le dice: si nuestro evangelio está aún encubierto, o sea, tapado, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó. ¿Qué es la ceguera? Oscuridad, tinieblas. Cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Una vez más, Pablo aquí dice que el evangelio es luz y que cuando un incrédulo conoce a Cristo, resplandece la luz. Entonces, Dios es luz y somos encargados de llevar esa luz a donde sea que tenga que ir esa luz. Por eso, si usted lee 1 de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 7, y 1 de Juan, capítulo 2:10, dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Fíjese, además también nos dice que amar y perdonar nos mantiene en la luz. Quiere decir que si odiamos y no perdonamos, estamos en tinieblas. Si usted no ha perdonado al que le ha hecho daño, o si usted odia a alguien, usted está en tinieblas. Y los hijos de Dios somos hijos de luz, no podemos estar en tinieblas. Hola Gaviara Castro, Dios te bendiga. Bendiciones. Ahora, la luz también nos protege. En Romanos 13:12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Es decir, la luz también es un arma que nos defiende de las tinieblas, de la oscuridad. Por eso Jesús dice: el que me sigue no andará o no vivirá en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo no nos da luz solamente para que entendamos su voluntad, sino para que le sigamos. Es decir, la luz nos invita a seguir a Cristo. La palabra seguir se refiere a una manera de vivir, a un estilo de vida. Es decir, seguirle habitualmente, comportarnos como se comportaría Jesús, como los soldados que siguen a sus capitanes o generales, o como esclavos que obedecen a sus amos. Así seguimos nosotros a Cristo en esa luz. Y dice que no andaremos en tinieblas. El cristiano tiene luz, no anda a tientas como un ciego, no, tiene la luz para ver hacia dónde va. Así que, ¿quién puede andar en tinieblas sin tropezar? ¿Quién puede caminar a oscuras sin caerse? ¿Quién puede caminar una noche que se va la luz sin pegarse en un pie? Y las tinieblas son la ignorancia, la decepción, el pecado, o todo tiene que ver con el ocultismo. Pero en la luz hay seguridad,
En las tinieblas hay peligro, pero en la luz hay seguridad. Porque la luz nos protege de un pozo en el suelo, un agujero, un hoyo, de obstáculos. Incluso estamos en el monte, en el campo, en el bosque. La luz nos protege de las fieras que acechan de noche. Entonces, dice Jesús, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Quiere usted vivir en tinieblas o quiere vivir usted en luz? Versículo 13 del capítulo 8 del Evangelio de Juan dice: entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Ellos le decían, nadie puede hablar de sí mismo, pero se equivocaban con Jesús. La luz da testimonio de sí misma, eso es obvio. Supongamos que alguien le dijera al sol, que un ser humano le dijera al sol, tú no puedes dar testimonio de ti mismo, sol, así que tú no existes porque tu testimonio no es verdadero. Pues eso sería una tontera, ¿verdad? Porque aunque el sol da testimonio de sí mismo, es verdadero porque sentimos su calor y nos libera de las tinieblas. No tiene sentido negar la existencia del sol. Tampoco tiene sentido que los fariseos negaran a Cristo, porque Cristo es Dios Todopoderoso. En la tierra Cristo era el embajador del Padre. Y el embajador no trae consigo otro testigo, sino que simplemente presenta sus credenciales para decir quién es. En Juan capítulo 5, versículo 30 al 31, Jesús dijo, no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre, del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Es obvio que en este texto Jesús está diciendo que Él no da testimonio independiente del Padre, porque la voluntad del Hijo está perfectamente unida con la voluntad del Padre. Aparte, el Padre no podía obrar y aparte del Padre, más bien Jesús no podía obrar, y aparte del Padre Jesús no puede testificar porque era un enviado del Padre, aunque Él mismo es Dios, y esta es la Santísima Trinidad. Versículo 14, el capítulo 8 del Evangelio de Juan. 8:14 de Juan. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Solamente Dios puede testificar acerca de Dios mismo. Debemos estar eternamente agradecidos que Cristo tuviera perfecto conocimiento de dónde había venido y a dónde en poco tiempo volvería. Ese conocimiento perfecto de Jesús, esa perfecta unidad con el Padre, hizo posible que de la manera más completa Jesús revelara al Padre. Jesús dijo en Juan 5:31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Ahora bien, no sería verdadero si fuera independiente del testimonio del Padre. No se está contradiciendo con este pasaje, sino lo que está diciendo Jesús es que no sería verdadero si fuera independiente del Padre, pero es un solo testimonio, porque Él fue mandado por el Padre. Aquí en Juan 8:14 dice que su testimonio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Entonces Jesús está diciendo, mi testimonio es verdadero porque el Padre me está enviando, me está testificando, me está respaldando, me está dando su autoridad. Desde luego, el testimonio de Cristo es verdadero, pero Él enfatiza su unidad con el Padre y que el Padre también enfatiza y nos enseña la unidad con el Hijo. Entonces, por eso el testimonio de Cristo es verdadero. Por eso ellos no eran capaces de juzgarle, porque no tenían conocimiento del que Jesús estaba diciendo. Jesús, siendo Dios, podía testificar infaliblemente la obra de Dios. Versículo 15 del capítulo 8 del Evangelio de Juan. Juan 8:15 dice,
vosotros juzgáis según la carne, es decir, yo no juzgo a nadie, dice Jesús. Es decir, ellos juzgaban humanamente según apariencias. Sabían algo del origen de Jesús, pero pensaban que Jesús era un mero hombre sin autoridad. También, por juzgar carnalmente, el Cristo crucificado es tropezadero para ellos, dice Pablo en 1 Corintios 1:23. Así que, dice Jesús, ustedes juzgan en la carne. ¿Por qué? Porque ellos sabían que era hijo de José y de María, que tenía hermanos y hermanas que vivían con él y que estaban en Nazaret. Pero él daba testimonio de algo más, no de la carne, sino de lo espiritual. Y dice, yo no juzgo a nadie. ¿En qué sentido dice esto? No juzgaba como lo hacían los fariseos, falsamente. Ellos le juzgaban superficialmente y carnalmente. Pero Cristo no vino para juzgar, sino para salvar. Dice Juan 3:17, que no vino a condenar, sino a salvar al mundo. Desde luego, Cristo juzgó a los hombres, pero en realidad lo que nos juzga no es Cristo, sino su enseñanza. Es decir, el Evangelio de Jesús, cuando estamos expuestos a Él, somos juzgados. Pero Cristo vino a salvar a los hombres. Si el hombre se arrepiente, Cristo lo salva y lo justifica. Versículo 16 dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él juzgaba según el Padre, no juzgaba carnalmente. Su juicio no era carnal, sino verdadero. Porque en realidad Jesús no juzgaba, sino el Padre que habitaba en Él. Versículos 17 y 18 del Evangelio de Juan capítulo 8 dice, y en nuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Es decir, Jesús cumplía con la ley, porque en Deuteronomio 19:15 y dice que por boca de dos testigos. Entonces Jesús era el testigo y el Padre era su testigo. Por eso Jesús cumple el requisito de la ley. El Padre dio testimonio de Él, número 1, por medio de la ley y los profetas y los salmos cuando hablan de Cristo. Número 2, por Juan el Bautista cuando dijo que venía uno después de Él. Número 3, cuando Jesús fue bautizado, dice que hay una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado que tengo complacencia. También cuando fue transfigurado, Dios le testificó que era su hijo amado al mundo. Y número 4, Dios el Padre da testimonio de Jesús por las obras del Padre hechas por Jesús. Daba testimonio de Jesús. Juan 8:19. Ya me ando yendo a Hechos. Juan 8:19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? ¿Dónde está el otro testigo? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Y eso me recuerda a la conversación que tuvo Juan con los discípulos en Juan 14, que Felipe le dice a Jesús, mira, no te preocupes, muéstranos al Padre y ya creemos todo lo que tú dices. Y Jesús le contesta a Felipe, hace tanto tiempo que estuve con ustedes y aún no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Jesús en Juan capítulo 14. Entonces, con esto Jesús enfatiza que estos judíos que lo acusaban no estaban en luz, porque como lo dije en un principio del estudio, la luz te hace resplandecer, ilumina tu camino, te da sabiduría, te hace salvo. Así que ellos estaban en oscuridad, porque ellos dijeron en Juan 7:27, sabemos de dónde es, pero lo decían humanamente, no lo decían espiritualmente. Ellos creían saber de dónde era Jesús, porque conocían a María y a José su padre y sus hermanos. Conocían a su mamá y a su papá que era carpintero en Nazaret. Y eso lo puede ver usted en Mateo 13:55. Estas palabras son una confirmación adicional del nacimiento de Jesús de manera virginal, pero entendemos que los fariseos estaban limitados a su visión terrenal, no comprendían lo espiritual, porque el apóstol Pablo dice que las cosas espirituales deben discernirse espiritualmente. Y el que anda carnalmente nunca va a poder discernir lo espiritual, así sea el mejor teólogo del mundo. Y vaya que hay muchos teólogos que aún retan a la palabra, sobre todo los teólogos que se llaman de la crítica textual, etc.
y ellos no entienden la palabra porque ellos no están en la luz, sino que están solamente en lo académico, pero no se fijan en lo espiritual. Y las cosas espirituales deben discernirse espiritualmente, dice la palabra de Dios. Dice Jesús, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Porque Jesús y el Padre son uno y el Espíritu Santo, pero no conocían a ninguno de los tres. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Es decir, en Jesús estaba Dios ahí, Él era Dios. Al rechazar a Cristo, demostraban los fariseos que no conocían a Dios. Versículo 20, el capítulo 8 del Evangelio de Juan dice, estas palabras habló Jesús en lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Le reprendió porque aún no había llegado su hora. Es decir, se puso Jesús a enseñar en el lugar más público del templo, donde se depositaban las ofrendas monetarias. Y esto era muy cerca del lugar donde se reunía el Sanedrín. Si viéramos de frente la imagen del templo de Herodes, entrando a la derecha estaba, pasando el primer atrio de los gentiles, estaba el lugar de las ofrendas y adelantito estaba el lugar donde se juntaba el Sanedrín. Y Cristo, con mucha valentía, enseñaba ahí a escasos 6, 7, 8 metros de donde estaba el Sanedrín. No se escondió nunca a sus enemigos. Por eso dice el apóstol Pablo, lo que yo he predicado, dice el apóstol Pablo, no lo he hecho en ningún rincón. O sea, dice el apóstol Pablo, lo he hecho a la vista de todos. Y qué importante es que Jesús les dijo que Él estaba predicando ahí, a la vista de todos. Enseñando en el templo, dice el versículo 20, y nadie le prendió porque aún había llegado su hora. Dice Juan 7:32, que vimos la semana antepasada, que los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Pero cuando llegaron los alguaciles y vieron a Jesús y lo escucharon, dice que los alguaciles dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Es decir, que al oír a Jesús, al menos en los alguaciles, o los empleados policíacos del templo, pudieron ver la luz de Cristo. Pero los fariseos nunca pudieron ver la luz de Cristo. Pero aquí está Jesús, en su presencia. Fácilmente podían oír su enseñanza y fácilmente podían arrestarlo. Pero no levantaron un dedo para arrestarlo, para prenderlo. Porque así de cambiantes y de hipócritas eran los fariseos. Dios nos libre de ser como ellos. Así que, qué importante es andar en luz. La luz de Cristo nos va a llevar a toda verdad. Y podremos discernir lo espiritual, separar lo espiritual de lo carnal y entender lo espiritual. Si no andamos en luz, nunca podremos entender lo espiritual. Siempre nos estaremos dando topes y topes y topes y tratando de entender humanamente y tratando de explicar humanamente la obra de Dios, y eso no va a ser posible porque necesitamos entenderlo de manera espiritual. Por eso Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quiere la luz de la vida? ¿Quiere andar en la luz? Lea la palabra para que no ande en tinieblas. Qué gusto haber estado con ustedes, hermanos. Aquí terminamos este estudio. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves en el estudio de Apocalipsis, aquí en Facebook, en el grupo de Facebook. Y mañana no tendremos preguntas y respuestas porque mañana cumpleaños mi esposa y estaré con ella tratando de pasar un tiempo agradable. Así que cuídense mucho, Dios les bendiga, los espero aquí, síganos por las redes sociales, compartan este video para que más gente pueda estudiar la palabra de Dios. Si aún no hay templos abiertos, la palabra no está encadenada, la palabra sigue corriendo, así que compártala por ahí donde puedan, sus redes sociales. Dios les bendiga, hasta pronto, bye.